Well, a blessed Sabbath to you all. Que todos tengan un muy bendecido sábado hoy. I've been looking for this day He estado esperando este día since Sabbath ended last weekend. desde que el sábado pasado terminó. There's something that is different Hay algo que es diferente about the Sabbath day acerca del sábado, that is totally different from any other day of the week. que es totalmente diferente de cualquier otro día de la semana. Somehow I feel a relaxation on the Sabbath day. De alguna manera yo siento que mi cuerpo se relaja en el día sábado. There's a peace in the heart Hay una paz en nuestro corazón as we're ready for the Sabbath al estar listos para recibir este día. and we're ready for the blessings that God has Y también especially estamos for listos us. para recibir las bendiciones especiales que Dios nos depara. And so we're going to take up the issue of the evangelical gospel of the Sabbath or the everlasting gospel of the Sabbath tonight. Esta noche vamos a tocar el tema de cómo está siendo el sábado en nuestras vidas. ¿Estamos siguiéndolo según el Evangelio evangélico o según el Evangelio Eterno? I don't have to tell you that there is a difference Y no necesito decirles que hay una diferencia, because we've been showing there is a contrast between the everlasting gospel and the evangelical gospel. porque en estas presentaciones hemos mostrado que hay un contraste entre lo que es el Evangelio evangélico y el Evangelio Eterno. I hardly believe that any sincere Christian does not believe that the Sabbath of the Old Testament was the seventh day of the week. Yo dudo mucho de que hay algún cristiano sincero que dude de que el sábado del Antiguo Testamento es el mismo sábado de hoy. But we're going to start even before the Sabbath was created. Y es más, vamos a hablar acerca de incluso antes de que el sábado fuese creado. So let us all open the Bible to the first verse that there is in written scripture. Entonces vayamos al primer versículo que se encuentra en las Escrituras al respecto. Most of us could quote it, couldn't we? La mayoría de nosotros seguro que podemos repetirlo de memoria. In the beginning, En el God principio, created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. Do you understand what has taken place in those few words? ¿Comprenden lo que sucedió en esas pocas palabras? We have the authority of God in His creative acts. Tenemos la autoridad de Dios sobre los hechos creativos. Remember in ancient times Recuerden que en los tiempos antiguos, that every man of some level of importance que cualquier personaje de cierto nivel de importancia had his own seal, tenía su propio sello and it always showed his name, y siempre este sello mostraba el nombre de la persona, his authority, su autoridad and also the territory or the dominion over whom he ruled. y el territorio o el dominio sobre el que él gobernaba. We still see that sometimes today. Y todavía vemos eso algunas veces hoy. When I was preaching in Kenya some years ago, Cuando yo estaba predicando en Kenia hace algunos años, the president of Kenya was President Moa. el presidente de Kenia era el presidente Moa. I looked at the big 5-shilling coin, Y vi la moneda grande de 5 chelines and on it was a image y of en President ella había una imagen del presidente Moy. but written around the circle of that coin Y alrededor del círculo de la moneda estaba escrito was Daniel Moy, estaba el nombre Daniel Moy, President. presidente.
of the Republic of Kenya. de la República de Kenia. He had his seal on the 5 shilling, Él tenía su sello en la moneda de 5 his shillings. name, Moy, Daniel Moy. Su nombre, Daniel Moy. His authority, president. Su autoridad, que era presidente. And his territory, the Republic Y su of Kenya. territorio, la República de Kenia. I haven't noticed that on other coins in other places of the No he world. podido notar esto en otras monedas de diferentes partes del mundo. But that's exactly what God did when he opened the record of creation. Pero es exactamente eso lo que hizo Dios cuando Él abrió el registro de la In creación. the beginning, En el principio, God, his name. Dios, su nombre. What are the next words? ¿Y cuáles son las siguientes palabras? In the beginning, God, En el principio Created. Dios creó. his authority, the Su creator. autoridad es que es el creador. And what was his ¿Y cuál era dominion? su dominio? The heavens and the Los earth. cielos y la tierra. It's right there at the very beginning. Está ahí, en el mismo principio. God is putting his stamp upon the fact that he has been the creator of everything in this universe. Dios está poniendo su sello ahí en el hecho de que Él es el creador de todo lo que existe en este universo. Now let us look at other places where God places his seal. Y veamos otros lugares en la Biblia en la que Dios coloca su sello. It happens 3 times in the Bible. Sucede 3 veces en la Biblia. Of course, Genesis 1:1 is the first. De hecho, Génesis 1:1 es la primera referencia. But we find it also Pero in también the la 10 encontramos Commandments. en los 10 mandamientos. So let's open our Así que Bible abramos nuestras to Biblias Exodus, en Éxodo chapter capítulo 20. 20 and I'm going to read verse 11. y voy a leer el versículo 11. Let's turn to it. Vayamos al versículo 11 de Éxodo 20. This is the last part of the 4th commandment, the Sabbath commandment. Esta es la última parte del 4º mandamiento que habla acerca del sábado. For in 6 days Porque en 6 días the Lord, his name. hizo Jehová Of su course, nombre. God has many names. De hecho, Dios tiene muchos nombres. Made or created. Dice, creó o hizo. His authority, in other words. Entonces ahí está dando a conocer As su autoridad, The maker or que es el creator. creador, el hacedor. The heavens and the earth and the sea and all that in them is. Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. His dominion. Ese es su dominio. Put in little different words, but again, right in the 10 Commandments, we have the seal of God. Está en otras palabras un poquito diferentes de Génesis 1:1, pero el concepto es exactamente el mismo. Now let us open to the Gospel prophet Isaiah. Ahora vayamos al Evangelio que escribió el profeta Isaías. Isaiah 8 verse 16. Isaías capítulo 8, versículo 16. Again, we get the connection between the Sabbath and also the law of God and the seal of God. Una vez más vemos aquí una conexión que existe entre la ley de Dios y el sello del mismo. Bind up the testimony. Dice, ata el testimonio, Seal the law among my disciples. sella la ley entre mis discípulos. See, the law has a seal in it, Entonces vemos que la ley tiene un sello en sí misma, but it's not in the first commandment, pero ese sello no está en el primer nor the mandamiento, second or the third ni tampoco en el commandment, segundo o el tercero, nor in the 5th through the 10th ni commandment. tampoco en el quinto hasta el 10º It's mandamiento. in the 4th commandment. Se encuentra ese sello en el 4º mandamiento. Oh, how important then was the Sabbath commandment to the seal of God. Entonces vemos cuán importante era el mandamiento del sábado
para el sello de Dios. Remember, every saint that will go to heaven will have the seal in his forehead. Y recuerden que todo santo que vaya al cielo va a tener el sello de Dios en su frente. Not on his forehead as some claim. Not on his forehead, but in his forehead. No sobre su frente, sino en su frente. In other words, in the brain. Es decir, en la mente, en el cerebro. The cerebrum of the brain. En el cerebelo. Because that's where we make our decisions and choices. Porque es ahí donde nosotros tomamos nuestras decisiones. And that is so critical to our salvation. Y eso es tan importante, tan crítico para nuestra salvación. The third time that we have the seal of God in the Bible is in the New Testament. Y la tercera vez que encontramos el sello de Dios en la Biblia es en el Nuevo Testamento. And it's enshrined in the first angel's message of the everlasting gospel. Y está en medio de lo que sería el mensaje del primer ángel del Evangelio Eterno. And keep in mind, we are presenting the claims of the everlasting gospel. Y no se olviden que nosotros estamos presentando las declaraciones del Evangelio Eterno. And here well, I haven't got it. Yes, I got it. And Revelation 14:7. Y acá en Apocalipsis 14, versículo 7. Remember verse 6, the angel flying in the heaven, having the everlasting gospel. Y recuerden que en el versículo 6 habíamos leído que había un To them that ángel dwell on the earth. volando en el cielo, llevando el Evangelio Eterno, And to every nation, kindred, tongue, and people. para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Saying with a loud voice, diciendo a gran voz, fear God and give glory to him. temed a Dios y dadle For gloria, the hour of his judgment is come. porque la hora de su juicio ha llegado. And notice what comes at the end of the first angel's Y message. noten lo que dice al final del mensaje del primer ángel. And worship him being God, his Y name, adorad a aquel, ¿a quién se refiere este aquel? A Who Dios, made que hizo the heavens el cielo and the earth y la tierra, and the sea el and the mar fountains y of las fuentes de waters, las aguas. his dominion. Ahí está su dominio. Again, this seal is in another important understanding in the Bible. Entonces acá podemos ver nuevamente el sello en una diferente comprensión, pero Thus, en it's la misma idea. in the creation record, Lo tenemos presente en el registro it's de la in the creación. Sabbath commandment, Está en medio de los, and de it's los also mandamientos, enshrined in the everlasting y gospel. también está en el Evangelio Eterno. No other aspect of salvation has the seal of the living God clearly as in these three passages. Ningún otro aspecto de la salvación está tan claramente establecido como el sábado, y se lo hemos demostrado en estos pasajes. And how important is it for us to be creationists, to believe in the creation story of Por eso es Genesis? que es tan importante que nosotros, como creacionistas, creamos firmemente en el registro de la creación, como está escrito en el Génesis. How important it is that we keep the Sabbath holy, which Cuán is the seal of the importante es living que God. nosotros guardemos el sábado como santo, porque es el sello del Dios And the vivo. last message that will be taken to every nation, kindred, tongue, and people Y el último mensaje que va a ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, centers about the seal of God. justamente habla acerca del sello de Dios. How important this message is tonight. Cuán importante es este mensaje para nosotros esta noche. I don't think that we could say anything more important than what I'm going to be presenting No creo que tonight. podamos decir algo más importante que lo que voy a estar presentándoles esta noche. However, Sin there embargo, is a difference on what is the Sabbath of the New Testament. hay una diferencia entre lo que es el sábado en el Nuevo Testamento.
you can sense that there is a division in Christendom today on this issue. Y nosotros podemos darnos cuenta de que hay una división en el cristianismo al respecto. Overwhelmingly, the special day of worship for Christians is the first day of the week. Abrumadoramente, el día especial para adorar para la mayor parte de los cristianos es el día domingo. However, Sin embargo, is that what the Bible teaches? ¿es eso lo que enseña la Biblia? It's stated that because Jesus resurrected on the first day of the week, therefore it is the new Sabbath or the Sabbath of the New Testament. Y se declara de que porque Jesús resucitó en el primer día de la semana, ese es el sábado o el día para observarlo. And it's strongly supported Y eso se apoya bastante by firmemente most Christians today. por la mayoría de los cristianos hoy. And they go over to John, to the Revelation, Y van hasta chapter Apocalipsis, 1, verse 10. capítulo 1, versículo 10, cuando el vidente Juan dice: I was in the Spirit on the Lord's day. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. And so the claim is Así que la declaración es that the Sabbath was changed when Jesus resurrected on the que el first day of the sábado week. fue cambiado cuando Jesús resucitó en el primer día de la semana. Is that true? ¿Es eso cierto? What is the Lord's day? ¿Cuál es el día del Señor? Well, we go back to the record of the gospel writers. Entonces tenemos que regresar para analizar el registro de los escritores de los evangelios. Jesus made a statement of what was the Lord's day. Jesús hizo una declaración acerca de cuál era el día del Señor. Open to Matthew 12, verse 8. Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 8. Here is his record of what Jesus said to all the disciples that were gathered with him at the time. Este es el registro de lo que Jesús les dijo a todos sus discípulos cuando estaban reunidos en su tiempo. And Matthew stated Y Mateo declaró that Jesus said, "For the Son of Man is Lord even of the Sabbath day." que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. There's no question that Jesus meant the seventh day of the week. Y no hay duda de que Jesús se refería al séptimo día de la semana. Let's look at Mark's record in Mark 2, 27 and 28. Vayamos a ver el registro de Marcos en el capítulo 2, versículo 28. And here is what Mark recorded. Y he aquí lo que Marcos registró. And he said unto them, that's Jesus said unto them, Y Jesús les dijo, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Perdón, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por And now- tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Now let's look at Luke's record. Y ahora vayamos al registro de Lucas. Luke 6:5. Lucas capítulo 6, versículo 5. And you're going to find the same record. Y podemos encontrar la misma declaración. And he, Jesus, said unto them, the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Y Jesús les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Now when John uttered his words many decades after the crucifixion and resurrection of Jesus, Entonces, cuando Juan enunció estas palabras, muchos años después de la resurrección, de la crucifixión y resurrección de Jesús, when he stated he was in the Spirit on the Lord's day, cuando él dijo que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, was he referring to the first day of the week? ¿se estaba refiriendo al primer día de la semana?
Obviously not. Obviamente no. He was there when Jesus made that statement. Él estaba ahí cuando Jesús hizo las declaraciones que hemos leído. And many decades later, he said he was in the Spirit on the Lord's day or on the Sabbath day. Y muchas or the décadas seventh day. después, él dijo que él estaba en el Espíritu del Señor en el día del Señor. All right, now we're going to look at what the record of the 4 records of the resurrection of Jesus. Ahora vamos a ver los 4 registros que hay acerca de la resurrección de Jesús. Now remember, all those that wrote the 4 Gospels Y recuerden que los que escribieron los 4 evangelios are writing a considerable time after the resurrection of Jesus. están escribiendo estos evangelios un tiempo considerablemente posterior a la resurrección And de after Jesús. he had ascended to heaven. Incluso después de que él había ascendido hacia el cielo. So surely they say something about the importance of the first day of the week. Entonces, con certeza, ellos van a decir algo acerca de la importancia del primer día de la semana. If he changed the Sabbath from the Si es seventh que to se hubiese the first day. cambiado el día de reposo del día séptimo al día primero. Well, let's read the records. Entonces, leamos esos registros. Let's read Matthew 28, verse 1. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 1. And it reads as follows. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Well, Matthew said at the end of the Sabbath. ¿Qué dice Mateo? Al terminar el sábado. He didn't say the Old Testament Sabbath No dijo el sábado del Antiguo Testamento. or the previous Sabbath. Tampoco dijo el sábado que se observaba anteriormente. He just said at the end of the Sabbath. Él dice simplemente pasado el día de reposo. And it began to dawn toward the first day Al amanecer del primer día de la of the semana. week. Now, you probably will notice in your Bible that the word day is added by the translators. Y ahora ustedes tal vez noten en su Biblia de que la palabra día ha sido añadida por los traductores. And what was written by Matthew was actually as it began to dawn toward the first of the week. Y lo que realmente escribió Mateo era al amanecer. That was commonly Del the primer. way what we call today Sunday Lo was que- brought to being. Lo que hoy conocemos como el día domingo. Now remember, there is no way to find out why there was a 7-day week. Y saben, no existe forma de saber, de comprobar por qué existe una semana de 7 días. You know, a year we can understand it, what's taken place. Cuando hablamos del año que tiene 365 días, sabemos el por qué It's tiene understandable why we have a year, ese periodo de tiempo. because of the relationship of the earth to the sun. Es por la relación que existe entre la Tierra And y el it's Sol. orbiting around the sun. Y cómo la Tierra está girando alrededor del Sol. And we can understand the months to some extent because of the lunar or the moon's Y también podemos phases. entender el periodo de duración de un mes por la circulación de la luna alrededor de la Tierra. But the only reason for a 7th-day week is the creation of this earth. Pero la única razón por la que existe una semana de 7 días es por el registro de la It's creación. interesting that even the Siete. pagan countries had a 7-day week. Y es interesante que aún los países paganos tienen una semana de 7 días.
And they may not have remembered why they had that 7-day week, Es but it posible que comes ellos no from recuerden el por qué tienen esa semana the de beginning 7 of the días, world. pero esto se remonta al principio de este mundo. All right, Matthew just calls the first day the first day, or the first of the week. Entonces Mateo a este primer día de la semana simplemente lo llama el primer día o el primero. He didn't say the Lord's Day Él no dice es el día or del the new Señor, Sabbath. o tampoco dice es el nuevo sábado. All he said was the first, the normal Todo lo que él dice es que es el primer día. statement that Jews made about the first day of the week. Y esa era la forma normal en que los judíos se referían So al let's primer come día de la semana. to the record of Mark. Ahora vayamos al registro de Marcos. And when the Sabbath was passed, this is chapter 16, El verses capítulo 1 and 2. 16, versículos 1 y 2. And when the Sabbath was passed, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Now you'll notice that Mark again said, when the Sabbath was passed. Y noten lo que dice Marcos, cuando pasó el día de reposo. No hint that it no longer was the Sabbath. No hay ninguna pista de que el sábado ya no era el día de reposo. And then it says, and in the first of the week again. Y luego dice, el primer día de la semana. Early in the morning, these Muy de ladies mañana, came. estas damas llegaron They had come to finish the embalming of the body of Jesus. para terminar el ungimiento del cuerpo de Jesús. But again, no reference that was now the Lord's Day. Pero no hay ninguna referencia de que este era un nuevo día de reposo, un nuevo día del Señor. Now, brethren and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, if God had changed the Sabbath, or Jesus had changed the Sabbath, si Dios o Jesús hubiesen cambiado el sábado, or there would be much said about it in the Word of God. con certeza se diría mucho acerca del asunto en la palabra de Dios. But there's no way that you can change the Sabbath if you go by the Bible record. Pero no existe forma alguna de que nosotros podríamos aceptar ese cambio si nos basamos únicamente en la palabra escrita del Now Señor. let us look at Luke's record. Ahora vayamos al registro de Lucas. I'm starting with Luke 23, verse 56. Voy a empezar con el versículo 56 del capítulo 23 de Lucas. And they, that is the women, 26, right? yeah, 56, 23, 56. Capítulo 23, versículo 56. And they, the women, returned and prepared spices and ointments and rested the Sabbath day according to the commandment. Dice, las mujeres que habían venido con él siguieron también y vieron el sepulcro. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. How plain this is. Cuán claro es este versículo. They kept the Sabbath. Ellos siguieron guardando el sábado. And Luke didn't say the commandment had been changed. Y Lucas no dice que el mandamiento fue Of cambiado. course, he was referring to the fourth commandment. Claro que él se estaba refiriendo al cuarto mandamiento. Now, we go on to here that as we come to the next chapter, verse 1, Luke 23, Y cuando verse vamos 1, al capítulo 24, versículo 1, that, I've got it, no, yes. Now, read what that says. leamos lo que dice. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado,
y algunas otras mujeres con ellas. You notice that they came back to embalm the body. Noten que ellas volvieron para ungir el cuerpo de Jesús. But of course, Jesus was not there. Pero Jesús ya no estaba ahí. They came ready, but they found Jesus had departed from the tomb. Ellas vinieron listas para realizar esta obra, pero encontraron que el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. So we come to the last record. Y entonces llegamos al último registro. Some believe that the Gospel of John was the last book of the Bible written, even after John wrote the Revelation. Algunos creen que el libro de Juan fue el último libro en ser escrito, incluso después del Apocalipsis. Now remember, it was John that said, I was in the Spirit on the Lord's Day. Y recuerden que es Juan el que dice, yo me encontraba en el Espíritu en el día del Señor. And it is estimated that the Gospel of John was written about 90 AD. Y se calcula que el Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Nearly 6 decades after the crucifixion of Jesus. Casi 6 décadas después de la crucifixión de Jesús. So he must declared that the Sabbath was the first day of the week. Entonces él hubiese tenido que declarar de que el sábado era el primer día de la semana. But let's look at his record. Pero veamos qué dice John su registro. 19:42. Juan capítulo 19 versículo 42. There laid they Jesus therefore because of the Jews' preparation day, for the sepulchre was nigh at hand. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Well, we're just finished the preparation day a few hours ago. Nosotros también acabamos de terminar prácticamente hace unas horas el día de preparación. You see, the Jews counted this way. Es así como los judíos contaban. The los first días. to the Sabbath, the second to the Sabbath, the third to the Sabbath. Decían el primero para llegar al sábado, el segundo para el sábado, el tercer para el sábado, To the fifth of the Sabbath. hasta el quinto para el sábado. And then the next day they called it the preparation for Y the el sexto Sabbath. día lo llamaban el día de preparación para el And sábado. the seventh day was the Y el Sabbath. séptimo día era el sábado. Their week surrounded about the Sabbath day. Entonces toda la semana giraba en torno al día sábado. So let's come to John chapter 20 and verse 1. Y entonces llegamos a Juan capítulo 20 versículo 1. The first of the week, came Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Now, here he's saying the first of the week, or the what we call Sunday today. Entonces el que está diciendo acá el primer día de la semana, o lo que conocemos como domingo hoy. Wouldn't you think that he would have said the Lord's Day? ¿No creen que él hubiese dicho el día del Señor? No change at all. Just No, the first. porque no hubo ningún cambio. An ordinary day of the week. El primer día de la semana era un día común y ordinario en la semana. There is no excuse No existe ninguna for excusa any sincere Christian para algún cristiano sincero to say that the Sabbath was changed to the first day of the week. para decir que el sábado fue cambiado al primer día de la semana. Well, what about the apostolic records? ¿Y qué acerca de los registros de los apóstoles? Was there anything said by them? ¿Hay algo que ellos hubieran dicho? Well, let's look at the record of Paul's declarations. Veamos entonces el registro de las declaraciones de Pablo. Come over to Acts
Vayamos a 13:42. Hechos, 13, verse 42. Hechos capítulo 13, versículo 42. Now, Paul was on one of his great missionary journeys. Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros And he had come to Antioch. y él había llegado a Antioquía, Not the more famous Antioch in Syria, no la famosa Antioquía de Siria, but Antioch in Pisidia, sino la Antioquía de Pisidia, which was located in what about the middle of Turkey today. que estaba localizada en lo que es más o menos la parte central de Turquía de hoy. And Paul had preached to the Jews in their synagogue there in Antioch in Pisidia. Y Pablo había predicado a los judíos allá en Antioquía de Pisidia. But notice what took place. Pero noten lo que sucedió. And when the Jews were gone out of the synagogue, Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. We want to hear what you preach to the Jews next Sabbath. Ellos estaban pidiendo que escuchar las cosas que ellos predicaban a los judíos el próximo sábado. If Paul was a Sunday keeper, Si Pablo hubiese sido un observador del día domingo, because the church the Sabbath had been changed, debido a que el sábado había sido cambiado, why wouldn't they say, why not tomorrow preach to us? ¿por qué no hubiesen dicho, predícanos a nosotros mañana? But of course, those heathen people, as they actually were, Pero esa gente, aunque era todavía pagana, they asked for him to preach to them because they knew the Christians kept the same Sabbath as the Jews. pidieron que se les predicara el siguiente sábado porque ellos sabían que los cristianos observaban el mismo día que observaban los judíos. Now, notice, I can't miss this. Noten, yo no puedo perder este punto. In verse 44, En el versículo 44, and the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oh, I would hope that would happen someday when I preached on a Sabbath and then the whole city, or almost the whole city, came Cuánto out. anhelaría yo de que eso sucediera cuando yo esté predicando acerca del sábado y que toda la ciudad se reuniera para escuchar. What a privilege that would Qué be. privilegio sería ese. Almost everyone in the city. Dice casi todos los habitantes de la ciudad. You imagine if Cochabamba, almost all the city came out. ¿Se imaginan si todos los habitantes de Cochabamba, prácticamente todos, se reunieran para escuchar? Those things may happen before Jesus returns. Y ese tipo de cosas van a suceder antes de que Jesús vuelva. I had a great privilege when I was in Brazil in Yo tuve un July, gran privilegio cuando estuve en Brasil en julio, when they asked me to present a message cuando me pidieron que presente un mensaje on the most popular radio station in all of Brazil. en la radio más popular de todo el Brasil. It was an evangelical station. Era una radio evangélica. And I spoke for over an hour. Y hablé ahí por más de una hora. They kept track of the listeners. Y ellos mantenían un récord de los oyentes. Now, São Paulo has about between 18 and 19 million people. San Pablo tiene más o menos 18 a 19 millones de habitantes. But it reaches well beyond São Paulo, this radio station. radio tiene un alcance mucho mayor. And every program, they take the count of those the radios that are on.
Y entonces ellos tienen un registro de cuántas personas están en And su after audiencia. I had spoken, Y después de que yo había hablado, they told me that the count was a little over 1 million people that had listened to that broadcast. y me dijeron de que según el recuento, habían más de 1 millón de personas que habían escuchado ese programa. And what I was doing in a gentle way was to show how faulty the evangelical gospel was on Y their lo own que yo station. estaba haciendo en esa mi presentación es mostrar de una forma muy gentil y tranquila los errores que tenía la iglesia evangélica. Oh, those opportunities don't come. O esas Easily. oportunidades no vienen con mucha facilidad. I've never had thousands of people, let alone. Yo nunca había tenido una audiencia ni siquiera de miles de personas, menos de 1 millón. Well, I shouldn't say there haven't been 1 or 2 times with thousands, but nothing like 1 million people. Bueno, no puedo decir que no he tenido una audiencia de 1 o 2 mil personas, pero nunca algo parecido a 1 millón. But no record there in Pisidia was there any change in the Sabbath according to Paul's record. Pero ahí en Pisidia no existe ningún registro de que hubiese habido un cambio del día de reposo. Now, who wrote the book of Acts? Ahora, ¿quién escribió el libro de Hechos? Yes. Sí, Dr. Luke. sí, el doctor Lucas. Now, I want you to notice something. Y ahora quiero que noten algo. As we go over to Acts chapter 17 and verse 2. Mientras vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 2. Maybe you haven't noticed this when you've read the passage. Tal vez ustedes no han notado esto cuando han leído este pasaje. I'm going to read this text slowly, and I want you to read it slowly. Voy a leer este versículo muy lentamente. And think of what you've heard in the Gospel of Luke. Y recuerden lo que ustedes escucharon en el Evangelio de Lucas. This is the record in Acts 17:2. En Hechos 17:2, el registro bíblico dice: And Paul, Y Pablo, as his manner was, como acostumbraba, went in unto them, fue a ellos, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures. y por 3 días de reposo discutió con ellos exponiendo las escrituras. By the way, Paul was in Thessalonica at this time. Y Pablo estaba en Tesalónica en este tiempo. Thessalonica at that time was in Macedonia. Y Tesalónica se encontraba en esa época en Macedonia, But today it's a part of the nation of Greece. que hoy es una parte de la nación griega. Now, what did you notice in the wording of what Luke wrote about Paul's preaching in the ¿Y synagogue? qué cosa no han notado en ustedes acerca de la forma en que Lucas se expresa de lo que hacía Pablo? What did Luke write in the gospel, his gospel about Jesus? ¿Qué cosa había escrito el doctor Lucas en su evangelio? That it was its custom. And Jesus, as his manner was, went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Recuerden que Lucas expresó de que Jesús, como era su costumbre, iba a la sinagoga el sábado y se puso de pie para leer. That's in Luke 4:16. Eso se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 16. It's interesting that Luke wrote with the same kind of way that he'd written about Jesus, he wrote about Paul. Y utilizando la misma terminología con la que describió a Jesús, que acostumbraba ir a la sinagoga el día de reposo, usó las mismas palabras al describir a Pablo. But I've had evangelicals say, well, of course Paul went into the synagogue to preach to the Jews because that's when they had corporate worship. Entonces, podríamos ver a los evangélicos que dicen que, claro, de hecho Pablo tenía que ir a la sinagoga los sábados para predicar a los judíos, porque ese es el día que ellos observaban. Well, then
let us look at the next record of Paul's preaching in the synagogue. Entonces vayamos ahora a ver el siguiente registro en el que Pablo está predicando en la sinagoga. And you will find he goes into another synagogue. Y vamos a encontrar que él entra a otra sinagoga. And now he was down in Corinth, Ahora in the southern part of se Greece. encontraba en Corinto, en la parte sur de Grecia. I want you to note the record in Acts 18 verse 4. Noten el registro que se encuentra en Hechos capítulo 18, versículo 4. He, meaning Paul, Y discutía en la sinagoga and he reasoned in the synagogue every Sabbath todos los días de reposo and persuaded the Jews and the Greeks. y persuadía a judíos y a griegos. The Greeks were Gentiles, Los griegos eran gentiles, but he took them in on the Sabbath day. pero él también les predicaba a ellos en el día sábado. Now I've been to where that synagogue was. Yo he visitado el lugar donde se encontraba esa sinagoga. Actually, the ruins are still there, Y de hecho, las ruinas todavía permanecen ahí. almost 2,000, well, over 2,000 years ago. Esa sinagoga fue construida hace más de 2000 años. And I was fascinated to see these ruins. Y a mí me fascinó, me maravilló ver esas ruinas. And one of the ladies that was in the group of us that were there, Y una de las damas que se encontraba en el grupo que estábamos de visita allá, she saw how fascinated I was with this building. vio el asombro con el que yo veía ese edificio, esa edificación. I explained to them this was the very synagogue in Corinth where Paul had preached. Entonces le expliqué a ella que esa era la sinagoga en la que Pablo había predicado ahí en Corinto. And the woman took a photo of it. Y entonces la dama tomó una foto de esa ruina. Well, later she took that photo Luego ella tomó la foto and she did a wonderful painting of it. e hizo una pintura de la misma. Now, when you come to visit me in my office at Hartland, Así que cuando ustedes vengan a visitarme en mi oficina en Hartland, you will see that painting on. van a poder ver esa The wall. pintura en mi pared. It's a reminder Es un recuerdo that I have to be like Paul to go everywhere to preach the que yo everlasting tengo que ser gospel. como Pablo para poder ir por todas partes a predicar el Evangelio Eterno. And of course, you don't have to go to Corinth to know that that's the calling each one of us has. Y de hecho, no necesitamos ir hasta Corinto para saber de que ese es un llamado que tenemos cada uno de nosotros hoy. There is no record in the Bible No existe ningún registro en la that there's a Biblia change of the Sabbath. de que ha habido un cambio en el día de reposo. The first day of the week came out of paganism, and I'm not going to go into that history. El primer día de la semana salió del paganismo. Y yo no voy a entrar en los detalles de este I asunto. want to finish by talking about how essential it is for us to prepare fully for each Sabbath day. Y quiero terminar remarcando cuán esencial es para nosotros que nos preparemos de una forma completa para este día. We all know that we do no work on the Sabbath, Todos sabemos que el día sábado nosotros no trabajamos, except excepto for those who are in need, the sick and por aquellos que tienen necesidad, and por los enfermos, or those kind of activities of welfare. ese tipo de actividades que buscan el bienestar de los demás. That's understood. Eso se entiende. It's well to do good on the Sabbath day, we're told. Es in the correcto scripture. hacer el bien en el día de reposo, es lo que lo que enseñó Jesús. But the normal work day we must not have. Pero nosotros no podemos realizar
el trabajo normal de los días de la semana. I understood it very well Yo lo comprendí muy bien because of the difficulties my father had. debido a las dificultades que enfrentó mi padre. He was working as a repairer of the railway lines. Él reparaba las líneas de los ferrocarriles, las rieles, But when the Second World War came, pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Australia had such a small number of people, Australia quedó con tan pocas personas and they sent people all over to fight against the Germans. porque habían mandado a muchísima gente a pelear en contra de los But when alemanes. the Japanese were coming towards Australia, they took just about every able-bodied man that they could find. Y entonces cuando supieron que los japoneses estaban queriendo atacar a Australia, tomaron a casi prácticamente a toda persona que podían. I had a great uncle in his 40s that was taken over to New Guinea. Mi tío abuelo fue llevado teniendo apenas cerca de 40 años para Nueva Guinea. They were desperate for men to fight against the Japanese. Estaban desesperados de conseguir hombres que peleen contra los japoneses. However, my dad was only 27 years of age then. Sin embargo, en ese tiempo mi papá tenía apenas 27 años de edad. My mother was fearful that he would be drafted into Y the mi mamá Australian tenía mucho Army. miedo de que él sea enlistado en las filas del ejército. We were 6 years of age then. Nosotros teníamos 6 años de edad en ese tiempo. But my dad was not sent. He was not called Pero into mi the army. padre no fue For reclutado two reasons. por dos razones. He had a second or a B classification for health. Él tenía una gran clasificación por el aspecto de su salud. They thought he had arthritis badly. Creían que tenía una severa artritis. Later, it was found out it wasn't arthritis. Más adelante se dieron cuenta de que no tenía artritis. However, it was a difficult thing for his neck, and so an ankylosing spondylitis is what he had. Entonces lo que él tenía en realidad era espondilitis, que And- causaba un tremendo dolor en su cuello. And also the railways were so essential to keep the supplies going north. Y por otro lado, era muy importante tener las líneas del ferrocarril bien para poder llevar los víveres, el For abastecimiento those hacia el norte. two reasons, Entonces, por esas he dos was not razones, drafted into the él no fue army. reclutado. And my mother was so happy. Y mi mamá estaba tan feliz por ello. But with such a few people left in Australia to do the essential services, Sin embargo, cuando quedaron tan pocas personas en Australia para realizar los servicios esenciales, the commissioner for railways for the state of New South Wales el jefe de los ferrocarriles para Nueva Gales del Sur, he declared that every man on the railways would work 6 days a week. hizo un llamado a que todos los trabajadores realizaran sus faenas durante 6 días de la semana. Now my father had a decision to make. Y entonces mi padre tenía que tomar una decisión. My mother had a decision to Mi mamá make, también tenía que tomar una decisión. because they knew that he could not, as a Sabbatarian, Porque sabían que siendo él Work un on that observador day. del sábado, no podía trabajar ese día. and again, our father was in danger of being drafted into the. Y nuevamente nuestro padre estaba en peligro de ser reclutado. He and another Adventist in the same gang on the railways Y él y otro adventista que trabajaban en el mismo grupo en los ferrocarriles were dismissed. fueron echados del And trabajo. what a disgrace that was
that they were not helping the war effort. Y era una terrible desgracia para ellos porque ellos no estaban ayudando al desarrollo de la guerra. But miraculously, Sin embargo, milagrosamente, they must have forgotten about my father, and he was not called up into the army. se han debido olvidar de mi padre y él no fue llamado al ejército. People have to make decisions. Todos tenemos que tomar decisiones. Will you follow the Sabbath of the Lord our God? Si vamos a seguir el sábado de nuestro Dios y Señor, I tell you our routine in the Standish household when I was a boy. y les voy a comentar cómo era nuestra rutina en la casa Standish cuando yo era un muchacho. Every Friday afternoon, Cada viernes de tarde, our mother required us to run home, nuestra mamá nos pedía que corramos hasta la casa, especially in the winter especialmente en el when the invierno, days are short. cuando los días eran más cortos. And we always ran home. Y nosotros siempre corríamos a casa. Fortunately, we didn't live more than Afortunadamente no not even half a vivíamos mile from the school. más que a media milla de la escuela. That was the Seventh-day Adventist school. Y asistíamos a una iglesia, perdón, a una escuela adventista. And we had our duties. Y teníamos ciertos deberes que cumplir. We had to clean and polish all the shoes. Teníamos que limpiar y sacar brillo a ilustrar todos los zapatos. One of us had to make the fire under the copper where we boiled the water. Y uno de nosotros era el encargado de encender el fuego debajo de la olla de cobre para hervir el agua, So we could take our baths. para que podamos tomar nuestros baños. Because the servant of the Lord Porque la had sierva del Señor made it plain that our baths must be taken before the Sabbath hours. dijo que con claridad que debemos tomar nuestros baños antes de recibir el sábado. And the other was doing the other duties like cleaning up the yard or Y whatever el needed otro to be hijo estaba done. haciendo los otros deberes como limpiar o hacer cualquier otra cosa que faltaba. Mother was finishing the cooking for Sabbath. Y mientras tanto la mamá estaba terminando de cocinar And la then comida para el sábado. as the water boiled, we would take it into the bathtub. Y cuando hervía el agua la llevábamos para la tina And cool it off, of course, with y the la cool water. enfriábamos obviamente Because con we otra didn't agua have fría. hot water in the taps. Ay, porque en esa época no teníamos agua caliente One of us would get in first. y uno de nosotros entraba primero a la tina The one that got in first, y el que entraba primero, if there's any help that mother needed, then to finish the meals, si había necesidad de ayuda de parte de la mamá para terminar de preparar los alimentos, ayudaba. the second one of us got in. Mientras el segundo entraba a darse el baño. And then followed my dad and my mother in Y that. luego seguían mi papá y mi mamá. But well before the setting of the sun, Pero bastante antes de que el sol se pusiera, all our baths were finished. todos nuestros baños habían sido concluidos. And of course I followed that example of my parents and the counsel of the Lord. Y obviamente yo también seguí ese ejemplo de mis padres y el consejo del Señor. Well then, depending what time of the year it was, then we'd have Luego, opening. dependiendo de la época del año que era, In winter we would have closing of Sabbath before we had tea or supper. en el invierno, recibíamos el sábado antes de tomar un té o la cena. And most of the year, however, we would have our worship, opening of Sabbath worship later, of course, because of the sun setting. Pero el resto del tiempo, cuando el sol se ponía más tarde, entonces teníamos la recepción del sábado, nuestra adoración más temprano. We were all in our nightwear. We're all in our nightwear,
mother, Todos father, and the nosotros ya two estábamos boys. con nuestra ropa de cama. And after opening prayer, Y después de hacer la oración inicial, my dad would read many mi papá pages leía varias páginas of the testimonies. de los testimonios. Now, that was from 9 years of age. Y eso yo lo recuerdo desde que tenía 9 años de edad. Now, why would a father read many pages with 9-year-old boys ¿Y of the por testimony? qué nuestro padre leería o varias páginas de los testimonios teniendo niños de 9 años escuchando? And there were times when we wished Dad would stop. Y había momentos en que deseábamos que nuestro padre se detuviera. We'd had singing before he did this, Y habíamos tenido antes de eso, antes de la lectura, un espacio de cantos. my mother was a beautiful pianist, Porque mi madre era una excelente pianista. and so we did a lot of singing. Así que cantábamos bastante. But then we had the closing prayers. Pero luego teníamos las oraciones de cierre. And then my mother gave us permission Y luego nuestra madre nos daba permiso to read our missionary book that we were para reading. leer el libro misionero que estábamos leyendo. Mother always had missionary books for us to read. Nuestra mamá siempre tenía libros misioneros para que And nosotros los leamos. That was a special treat on Friday night. Y eso era como una golosina especial para I nosotros. went all over the world Yo viajé por todo el mundo in those missionary books. a través de la lectura de esos libros I misioneros. went up to the Amazon. Yo llegué al Amazonas, I've never seen it even to today. hasta hoy no lo conozco en But it was realidad. those pioneer missionaries, the Hallowells, that went up the Amazon Pero pude River. leer las historias de todos esos misioneros pioneros que llegaron hasta esos I went to lugares. the South Pacific También Islands. llegué a las islas del I Pacífico del went to Sur, India, I went to China, India, I went a to China, Japan, I went to a Africa, Japón, al África, all in these missionary books. a través de la lectura de estos libros misioneros. Is it any wonder that Russell and I ended up in mission service? Entonces no es curioso que mi hermano Russell y yo hayamos terminado siendo misioneros. And by the way, is there any understanding of why Russell and I love the testimonies? Y obviamente tampoco hay duda de el por qué mi hermano y yo llegamos a amar los testimonios. Had read all the testimonies for myself before I was 20. Yo había terminado de leer toda la serie de los libros de los testimonios antes de cumplir los 20 And the años. conflict of the ages. Y también la serie del conflicto de los siglos. And also many of the other Spirit of Prophecy Y books. también muchos de los otros libros del Espíritu de Profecía. You see how you train your boys and girls. Entonces In se your dan home. cuenta cómo nosotros instruimos a nuestros muchachos en la casa. Can make a great difference to their... Puede hacer una gran diferencia. And I thank God for Y such agradezco strict a Dios parents por mis padres que fueron muy estrictos, that were also very loving. pero también nos amaban see. mucho. Now, the one thing that I didn't know Ahora, una cosa que yo no sabía was the servant of the Lord says that we should shave before the Sabbath. era que la sierva del Señor dice que nosotros deberíamos rasurarnos antes de recibir el sábado. I was growing before I knew that. Y yo ya estaba crecido antes de saber eso. And so you're going to read that state. Have you got it here? Oh, you didn't bring it. It's a statement written in 1882 in Signs of the Hay Times. una declaración en la revista Señales de los Tiempos del año 1882 In which she says it's not just preparing for the food and other things before y the dice Sabbath, que no solamente tenemos que preocuparnos de preparar los alimentos antes de que se ponga el sol, but the boots must pero que be las botas blackened tienen que estar lustradas and the shave
take place. Y que también las personas hayan tenido que rasurarse antes de recibir el sábado. So ever since I discovered that, Así que desde que yo descubrí as eso, I did this afternoon, como I lo hice esta tarde, had my shave for the Sabbath as well as the shower. me rasuré y tomé mi baño antes de recibir el sábado. And I tell you, it's so wonderful to follow the principles of Y heaven. les digo, es maravilloso seguir los principios del cielo. She even told people that had failed to shave, go to church with your whiskers and so on. E incluso la sierva del Señor les dijo que a los que no habían cumplido con hacer estas cosas antes de recibir el sábado, fueran a la iglesia así. Now, there probably are people here that haven't read that Es statement. posible que haya personas acá que no leyeron esas citas, But now you've heard it. pero ahora ustedes ya las han escuchado. I just trust that you'll follow that Y counsel. confío plenamente de que ustedes van a seguir esos consejos. And if you've got a beard and you're going to trim it before the Y si Sabbath. tienen una barba y la tienen que arreglar, háganlo antes de que se ponga el So sol. that we can do only essential things Para que solamente necesitemos hacer las cosas muy and have the esenciales fullness of the Sabbath day. y podamos disfrutar de la plenitud de la comunión con Dios en el día I sábado. pray that all of us will follow every counsel that the Lord shows to us in His Y Scripture. oro para que cada uno de nosotros podamos seguir cada uno de los consejos del Señor And that's what this is que about. están escritos en la palabra de Dios. This week of prayer, this week of spiritual emphasis Y to learn es more. de eso que se trata, hacer una semana de oración, una semana de énfasis espiritual. And so we're going to end with that, and we're going to have prayer. Entonces vamos a terminar con esto y vamos a tener momentos de oración. I'm going to ask for 2 people to volunteer to pray so that we'll have time to get home to bread. Entonces voy a pedir que 2 personas sean voluntarios hoy para orar. The 2 volunteers quickly. 2, rápidamente por favor, 2 voluntarios para pasar a orar. All right, 1 Tenemos volunteer uno. and 1 more. Uno más, por favor. Just come out. Come in, Por favor, sister. acérquense. Let us all kneel and ask God to give us a fullness of this Sabbath day blessing. Entonces doblemos las rodillas, por favor, y pidamos a Dios que nos dé la plenitud de la bendición del sábado hoy.